con una lluvia fuerte se inunda, y especialmente el sector de Los Chorros, que creo que fue otra vez ayer blanco de un deslave. Y ese es un problema serio que se está presentando hoy por toda esta inclemencia de tiempo, ¿no? Fueron dos realmente, en la madrugada del día de ayer y en la noche. Y en la noche. Sí, el problema es que haciendo la tarea pues que nos trae para ustedes, estuve preguntando y es que El Salvador se proyectó con esta tubería que tenemos en 1980. Y esa proyección era para un caudal de aguas grises, que es la que nos preocupa más, para este tipo de 16 pulgadas más o menos. El problema que tenemos nosotros es que estamos acostumbrados a que se logra bregar con esto, pero nunca vimos algo así. Y lo triste es que la permeabilidad de las calles, ya estamos teniendo el gran problema, que está saturando también la primera capa de tierra, y eso es lo que ha aflojado. Sabemos que acá una pequeña inundación, un pequeño hoyo, lo que sea, ya genera un tráfico total en la zona. Entonces es de tomar las precauciones del caso, tanto para los que transitan como para las personas de estas residencias. Y ahí ese de suelo se necesita un estudio de suelos, el que dice esa factibilidad, y lo tiene que hacer un instituto. Es probable que hayan habido en ese momento. Lo que sucede es que también habían maletines negros, ¿verdad? Es así, porque esa es responsabilidad del sector, del sector del gobierno que lo aprobó. Así es. Yo creo que la diferencia entre un país bananero y un país desarrollado con políticas como ustedes establecían, era que además de que fue en el pasado que se dieron esos permisos, deberíamos de tratar de evitar que se sigan dando a partir de hoy, ¿verdad? Correcto. Y no tenemos prueba de que no se están dando otra vez los mismos permisos como se dieron en el pasado. Claro, los permisos que se den ahorita, veremos los resultados dentro de 10, 20 años, ¿verdad? Y es que aquí es donde debe hacerse ese estudio completo. Primero, considero yo de suelo, en el sentido para poder valorar si esas formas de construcción son viables, por lo menos a nivel de la capital. Porque por lo menos en San Salvador... ¿Tú hablas de edificios o planos? Claro, a nivel de edificios. De edificios que es donde pueda tener un poco más de peso. Segundo, la capacidad de agua, correcto. Porque, por ejemplo, si hablamos a nivel de edificio, con que no llegue en la primera planta un sistema de agua, ya mucho menos va a llegar a un quinto nivel, ¿verdad? Si estamos hablando de eso. Entonces, esas son las situaciones que se deben complementar. Y tercero, la forma misma de desarrollo local, en donde indique las vías de tránsito. Porque una cosa es construir dentro de una zona residencial que tenga salidas vehiculares y todo eso, que no obstaculice esta forma de tránsito dentro de la zona. Y ahora botar basura es una falta que nos va a costar dinero. Si nos agarran las autoridades, ojalá y pronto se aplique el sistema de fotomultas también, incluso para este tema. Y si no, va a ser trabajo de utilidad pública, pero es la única manera en la que a los salvadoreños nos van a educar a no botar basura. Porque el efecto del permiso de construcciones, la forma de respetar el medio ambiente, ha hecho que estas zonas se vuelvan mucho más vulnerables cuando antes no lo eran, y eso es un factor importante. Cualquier patrimonio en la época o en la era que se haya constituido, si proviene de una actividad ilícita, si tiene alguna de las causales que regula la ley en el artículo 6 de la ley de extinción de dominio y proviene de una actividad ilícita, como en este caso, por ejemplo, se lograra determinar que la desarrolladora ofreció esto a sabiendas de, o que porque es una responsabilidad conjunta, o que ofreció hacer pero hizo diferente, pero una especie de defraudación que constituye un objeto ilegal en alguna contratación de licitación con el Estado, y que también el funcionario haya tenido, o los funcionarios hayan tenido responsabilidad, y que esto haya sido todo muy doloso, es decir, el objeto económico como principal motivación. Entonces, si se lograra determinar esa situación, se puede promover, porque la extensión de dominio va tras bienes, no tras personas, y por eso se habla de que se puede hacer ejercer la acción en cualquier momento del tiempo, siempre y cuando se tengan los elementos para justificar esto. Y este caso de la San Francisco, yo pienso que podría ser un caso símbolo, un precedente para que las futuras administraciones, para que las administraciones actuales sean más diligentes. Que se vea que van a haber responsabilidades a futuro, aunque pasen 10, 20 años. Pero el factor de los chorros también es un tema
que debe llamar Ahí es mitigación. extremadamente la atención. Ahí es Porque- mitigación. Correcto. Pero correcto. se ha hecho un esfuerzo. Mitigación, con años se ha hecho una inversión que a estas alturas ya hubieran dinamitado todo eso. Sí. Perdón que sea demasiado Pasó catastrófico como en la por el carretera, ambiente, si se recuerdan. para corregir el problema, Es porque ya correcto. hubiesen hecho. Si se recuerdan, pasó algo similar en la carretera de Oro, de que, Sí, que hubo terminó siendo derrumbes una carretera y de ahí ahora. dinamitaron, Sí. ¿verdad? Y eso ya Sí, evitó terminó. muchas tapas. Se ha hecho una inversión exageradamente por puede años. ser correcto. En el viaducto, ¿verdad? Bueno, que salga va a el ser. viaducto, ese Va a ese ser. es el Supuestamente. Va a ser. Miren, la ley de urbanismo acá en El Salvador la ven y es simplemente casi letra muerta. Y el problema va a seguir siendo así porque las 4 entidades principales que autorizan lo que son la urbanización de El Salvador están teniendo problemas con los mandos medios a la hora de ejecutar. Porque todo esto lleva permisos ambientales del Consejo Municipal de la ciudad, lleva el permiso ambiental del ministerio y hay una regulación que involucra en algún momento determinado el órgano judicial. Eso implica de que las personas tienen herramientas pero no se utilizan y las que la utilizan a su manera. El problema de la extinción de dominio es que no se creó para este tipo de situaciones. Pero ¿De puede acuerdo? utilizarse. No se mucho creó, esfuerzo. sí, es que ahí llegamos ya al punto. Se puede utilizar, pero lo que pasa es que para el salvadoreño es más cómodo venir y buscar por dónde se fue, que era lo que era lavado de dinero y activos, etcétera. Aquí no. Formas Creo que de este es un buen restricción. escenario el que estamos ahora para que el país deje de estar basándose en decisiones políticas y le dé prioridad a decisiones Esta Eso no técnicas. va a pasar. decisión de Ok, dominio cierra este puede ciclo. ser, Sí, solo dime para ya. terminar, puede ser hecha por parte de los habitantes de Brisas de San Francisco o la Fiscalía es la única que puede iniciar este Ambos. proceso. Miren, en el Bueno, caso- entonces, aconsejo a la gente de Brisas de San Francisco y a todas las comunidades que se sientan que pueden tener, que se les va a hundir la casa, déjense de guanacada, ¿verdad? No, yo no reclamo, ay, me da pena, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, esas casas están perdiendo su valor, están perdiendo Claro. dinero. Entonces, dinero que a ustedes les ha costado, a menos que no les haya costado, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos nosotros cuando observamos el accionar, ella estaba totalmente desprotegida. Sí. Porque se logra meter y el tipo va con el arma arriba. Directo. Exactamente. Entonces, Lo que- ese es un grave error. No será complicidad de su misma seguridad. Exacto, también, porque ahí es donde no creo viene que sea porque- un cerco. Exactamente, porque es una vicepresidenta que ya fue presidenta, que tiene, aparte, como dice Marvin, tanto odio Amenazas. que ha generado y amenazas, que el sistema de seguridad debería ser de un anillo impenetrable, básicamente. Pero parece ser que es un anillo que se utiliza para las épocas de las campañas políticas. Y eso es el error. Definitivamente es condenable que se quiera matar a un adversario político. Eso sea de izquierda, sea de derecha, lo odies o no lo odies. Ahora, el punto es que la política argentina está tan enturbiada que no se puede no pensar incluso, Misael, que eso sea algo planificado para que dejen en paz Dar a una Cristina. propaganda. Con esto vemos que en cualquier país, cualquier loco puede salir Claro. y hacer algún atentado. Y acordémonos de una cosa, cuando empieza a bajar en la época antes del 2019 es porque empiezan a callarse por la desconfianza que tiró. Acordémonos que se manejaba siempre en público de que no era confiable la denuncia en la policía, y eso acordémonos que se dio y la gente decía que por eso no denunciaba. Y entonces lo que es ahora importante, imagínense esa curva, el número negro de lo que no se tenía, y ahí es donde tenemos nosotros que poner la preocupación, porque tenemos más gremiales. Si sumemos nada más las 3 más famosas y esta última, pongámosle el promedio de 30, no de 34, estamos hablando de 120 millones, no es cualquier cantidad de dinero que se está aventando para lo que es el brazo operativo y económico de lo que son las maras. Esta situación es de que se haga buena inteligencia para que no vuelva a ocurrir y que se les permita a los transportistas tener el dinero para poder mejorar el parque vehicular, que si Dios permite ya Sí. con eso van a poder ahorrar. En todos los entornos sociales se ha visto esta disminución. Y la sí Cámara ha de Comercio. Pero en funcionado. el transporte Entonces, quizás era muy común por el factor que cuando las cosas muy positivas que ha tenido el régimen de excepción, ¿no? y no solo el régimen, sino que ahora también con planes de este transporte seguro, se ve que hay un poco más de permanencia de soldados y policías, lo que le da a la población
más seguridad. Cuando nosotros hablamos del transporte público, a mí me gustaría mejor un transporte que sea proporcionado por el Estado. Si nosotros solo somos o representamos un medio de obtener ganancias y de enriquecerse para las personas, yo digo, si con tantas extorsiones, con tantas quejas que el pasaje es tan barato y que entonces no tienen... ¿Y por qué tantos años entonces? Y siguen todavía con el servicio, es decir, al final sí es ganancia. Y una pregunta lógica que uno se hace es, ¿y por qué no se resuelven esos problemas? Vea, ¿qué hay detrás de eso? Porque es que a alguien le tiene, y he entendido, que a alguien le conviene que las cosas estén como estén. A las élites, a los grupos de interés, al crimen organizado, al narcotráfico, a las pandillas, a los políticos. Este país no es un caos ni es mediocre en todos los órdenes de vida, porque el salvadoreño sea guanaco. Es que hay algo, una estructura. A mí cuando dicen, y siempre han dicho, de que el negocio no es rentable, que no es rentable, yo no he visto hasta ahora un estudio técnico de eso que se haya hecho. Y me pregunto cómo es que no es rentable. Entonces, te vas a topar con que sí hay que hacer un estudio técnico sobre el lavado de dinero que se provoca en ese y en otros negocios. Entonces, quizás no sea rentable de manera formal, pero el transporte público se presta al lavado de dinero. Pero lo peor que se puede hacer es pensar que compren más buses con ese dinero, porque eso va a hacer complicar más el tráfico. Lo que debe de pensarse, y ahí el gobierno juega un rol importante, en un asocio público-privado, para que no los deje fuera, ¿verdad?, del negocio, y terminar ese proyecto del Citran, que discúlpenme, lo hayan hecho los rojos, pero eso ayudaba a mucha gente. O sea, es decir, lo que hay que hacer es terminarlo, ampliarlo desde San Martín hasta Lourdes. Y regular la circulación de automóviles privados. Crear la otra línea desde el aeropuerto hasta el Paisnal. O sea, hacer esa gran cruz que atraviesa el Gran San Salvador para que entendamos, construyamos un sistema de transporte seguro, decente, ¿verdad? Que eficaz. Exactamente, que uno pueda ir para allá y para acá, y que esta reducción de las extorsiones, que este dinero sirva para montar ese asocio público-privado, porque también así paramos el lavado de dinero, ¿verdad? Tenemos un régimen de excepción en este momento que ha golpeado fuertemente una estructura criminal. Ya tiene más de 51,000 detenidos, pero hay una equivocación grande. La población piensa que el régimen, la suspensión de garantías constitucionales solo se aplica a los que están dentro del grupo terrorista. Pero cuando está esta situación, permite al país hacer otras investigaciones, porque están suspendidas esas garantías, y facilita a la investigación policial y a la inteligencia estatal, llámese Fuerza Armada, Policía o la OIE, para hacer un aborde a los otros delitos que tienen organización, como el transporte, el lavado de activos y todo ese tipo. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no están ellos teniendo rentable este lugar? Como dice Tania. Aquí entonces quiere decir que esas unidades que se encontraron hasta que eran macetas, sí, ¿verdad? Esas entonces son las que hacen falta. Pero ¿qué sucede? Ahora lo que dice Ernesto, no solo es el culpa de ellos. Ahí ya viene la otra investigación que debe de darse, es con el transporte privado. ¿Por qué se está permitiendo tanta importación si ya hubo estudios que el impacto medioambiental que está haciendo esto es increíble? En época de Arena hubo hasta un problema por hacerle una puerta de salida en los microbuses para que la mayoría de los salvadoreños pudieran subir unos y bajar otros. Y se supone que el Estado es el obligado a asegurarse que el privado que está prestando el servicio lo dé con dignidad. Y lo regular tuvo que haber sido antes de que trajeran los microbuses. Claro, pero ¿quiénes estaban en la asamblea en toda esta época? En el poder y todo eso. Entonces, no pregunten hoy, por favor, porque la gente, me incluyo, no quiere que vuelvan al poder. Cuando nosotros hablamos de desaparecidos, generalmente pensamos en los desaparecidos de los pandilleros, cuando aquella baja en el 2015 y que entonces se incrementó ese dato. Pero el día es de los desaparecidos en general. Internacional. Es un día internacional. Es lamentable que a nivel nacional no se haya querido reconocer. Yo sí pienso que es importante como una especie de ya que no se les puede dar esa verdad, esa reparación, esa garantía de no repetición a muchas de las víctimas de desaparecimiento forzado, de la guerra incluso,
pues por lo menos otorguémosles este día que han venido pidiendo por tantos años, por más de 20, 25 años, que se conmemore a nivel nacional, no solamente internacionalmente, el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Yo creo que eso sí era un punto que, muy independientemente de quién lo proponga, es importante porque es para las víctimas, no es para quien lo propone. Se había establecido que los desaparecidos por violencia y delincuencia era el 80% de los reportados, un 10% era de cuestiones amorosas y 10% de migración, netamente migración por mejora, ¿verdad? Porque esa es la que... Luego, cuando nosotros, partiendo de ese punto, yo he escuchado gente decir que es mentira y hasta han establecido de que se desaparece porque hay deudas, porque son amorosos y que es mínimo lo de la violencia. Ahí en los 70 y principios de los 80 era 72 horas de desaparecido y fue bajando. En nuestro país no puede aplicarse el protocolo normal de 24 horas porque somos un país muy fácil de poder desaparecer a alguien en 4 horas y que esa persona no tenga, punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas personas cuando denuncian y dicen, mira, esto está pasando, no le creen y por comodidad de investigación no la pasan. Pero entonces en El Salvador hay que denunciar inmediatamente. Sí, cuando hay una situación de esa y darle esa... Sin mayores datos. Debería de detenerse máximo de 2 horas, que es lo que dura una película. Porque eso hay que hacer un análisis criminológico de cómo denunciar, pero para nuestro país adapta las 2 horas. Que debemos de tener ahora una nueva idea y lo estamos promoviendo desde hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque también ahora a los jóvenes los están desapareciendo porque también son negocio en lo que es la trata de personas, ya que se compra... O de órganos. Así es, se compra internet. El de órganos es un poco más difícil acá en El Salvador porque tiene un sinnúmero de cosas que un día, primero Dios, lo hablamos. Pero el de trata de personas, de venderlas por la virginidad que tienen en sus orificios, es grandísimo. Las desapariciones se siguen dando en menor escala, pero se siguen dando. Por eso necesitamos el dato de cuántos aparecen. Es correcto, pero no únicamente hay que asociarlo desde el factor político, que es por inseguridad. Hay también desapariciones por machismo, porque un hombre celoso, porque terminó con su pareja, etcétera. Pueden haber sin fines de casos, como el que menciona Misael también, por trata de personas. No únicamente hay que estigmatizarlo desde ese factor que es únicamente por violencia. Y lo segundo, que también debería dejarse de ver este factor desde la óptica política, politizarlo. En el sentido, eso sí es en el sentido de que los casos se deben seguir dando para que esto no se genere que es por falta de inseguridad o lo que sea, sino que hay que promover el hecho en sí.